siglos de los siglos, y en su nombre vivimos, y en su nombre tenemos libertad. No hay otro nombre dado a los hombres para salvación. Solo un nombre bajo el cielo, en el que Dios nos ha guardado, es el poderoso nombre de Jesús. Amén, hermanos, el Señor os bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Como estamos diciendo, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así que estamos todos preparados para después de la meditación en la palabra ir a los símbolos y tomar el pan y el vino. El domingo pasado estuvimos hablando de Pentecostés y hoy vamos a continuar. De hecho, nuestro título es el mismo, Pentecostés 2 o segunda parte. Vamos a continuar con este tema para terminar lo que comenzamos el domingo pasado. Hay tantísimo que hablar de este tema, así que vamos a tratar de reducirlo y hablar de lo más esencial que está en mi corazón. Hablábamos el domingo pasado de que Pentecostés significa 50, es el día 50 después de la Pascua, después del día de reposo, después de la resurrección de Jesús, y es una fiesta judía que rememora el tiempo en el que Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí. Pero aquel Pentecostés, el de Hechos 2, es un Pentecostés especial porque era justo el año en que Jesús había muerto. Aquella Pascua Jesús había sido crucificado, así que estuvo 40 días apareciéndosele, 40 más 10 son 50, se cumple la promesa en aquel Pentecostés en Jerusalén, y estuvimos hablando de que el Espíritu Santo no es algo totalmente nuevo, que no estuviera presente antes. Tomamos una ilustración de la presa de Asuán en Egipto y estuvimos hablando y viendo algunas fotos, como podemos ver hoy, también de esta presa y cómo esto cambió totalmente la vida de los egipcios, que conocían el Nilo y lo tenían antes, pero al inaugurarse la presa vieron posibilidades tremendas que antes no tenían. Y así sucede con Pentecostés, una gran diferencia entre lo que es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y lo que era en el Antiguo Testamento. Y así teníamos un bosquejo de 4 puntos y solamente pudimos ver 2. Estuvimos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y explicando algunas de las cosas, cómo se manifestaba, cómo estaba presente. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y siempre estuvo desde la creación y en muchos otros episodios. En segundo punto fue la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y lo estuvimos viendo, estuvimos hablando de estas cosas y nos dejamos 2 puntos más que vamos a ver hoy, que eran el 3 y el 4. El tercero era cómo se recibe el Espíritu Santo o qué tiene esto que ver conmigo, y el cuarto punto, cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo. Así que vamos a ir a estos 2 puntos hoy directamente y voy a añadir 2 más, una conclusión después de todo ello y un reto para nosotros también, y terminamos con esto y vamos a celebrar la Santa Cena. Así que vamos a mirar qué es lo que dice la palabra del Señor respecto a estos puntos que queremos ver hoy. Vamos a ir directamente a Hechos, al capítulo 2, y vamos a leer del 36 al 39, donde dice la palabra del Señor así. Esto es justo después
del momento de que ha descendido el Espíritu Santo en Pentecostés, y es el primer discurso de Pedro, la primera predicación al pueblo. Y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que hoy vamos a ir directamente al primer punto, el tercero de la semana pasada, primero hoy: ¿cómo hago? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo lo recibo? Mucho se ha hablado de esto, y hay personas que creen esto de manera diferente, pero la palabra que hemos leído contesta directamente a esta pregunta. Cuando Pedro está predicando a la gente le pregunta: ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hago yo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué haremos, varones? Esta era la pregunta. Así que el versículo está respondiendo directamente al punto: ¿cómo recibo esto? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Y Pedro lo responde en 3 puntos muy sencillos. En 3 puntos muy sencillos. 3 condiciones. Este es el primer punto. Hay 3 condiciones y están en este versículo 38. Arrepentíos es el primer punto. Segundo punto: bautícese cada uno. Tercero: en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Quisiera desarrollar un poquito estos puntos. El primero de ellos: arrepentíos. ¿Qué hago yo? En primer lugar, arrepentíos. Esta es la primera: arrepentirse. Arrepentirse. Jesús lo dijo: no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esto es el primer punto. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Cómo recibo esto? Es el primer punto: arrepentirse. Arrepiéntete. Recuerda que una de las diferencias del Antiguo Testamento al Nuevo, del Espíritu Santo, es la universalidad. El Espíritu Santo es para todos, pero claro, de manera indiscriminada. Entonces para todo el mundo lo va a recibir el Espíritu Santo. ¿Cualquier persona con vivir en este tiempo ya tiene el Espíritu Santo? No, hay condiciones. Y la primera es esta: arrepentirse. Arrepentirse. Antes no. En el Antiguo Testamento recuerda que de pronto el Espíritu Santo venía sobre una persona y después se iba. Y mientras el Espíritu Santo estaba sobre esa persona hacía cosas tremendas. Era algo que sucedía así, pero ahora, dice Pedro, ellos dicen: ¿qué hacemos? Y Pedro dice: arrepentíos, arrepentíos. Primera condición. Porque hay muchos que siguen pensando o siguen creyendo que se puede vivir una especie de cristianismo antiguo testamentario. Ya Dios derrame sobre mí lo que Él tenga que derramar, que Él venga, que Él haga. No, hay una condición. ¿Qué haremos? Arrepentirse. Arrepentirse. Hay gente que vive simplemente de esas emociones. Bueno, en un momento determinado que venga el Espíritu Santo, pero luego yo sigo viviendo mi vida normalmente. No hay nada que cambie en mí. Pedro dice: arrepentíos, tiene que haber un cambio. Hay gente que dice: no, yo quiero sentir el poder, ora por mí, y entonces sienten cosas de pronto y reaccionan y bailan y danzan o lloran o hacen cosas tremendas, pero no hay un arrepentimiento, nada de arrepentimiento verdadero. Metanoia es la palabra griega que significa arrepentimiento, significa reconsideración, un cambio interior en el corazón y en la mente que te hace abandonar actitudes anteriores y resulta en un ser nuevo y consiguientemente en un comportamiento nuevo que deplora el talante y las actitudes anteriores. Arrepentimiento como condición. ¿Qué haremos? Arrepentimiento. O sea que no es nada emocional. Puede que afecte a tus emociones. Puede que rías, puede que llores, puede que dances, puede que cantes, puede que te caigas, que hagas 1000 aspavientos. Pero escúchame, todos tus aspavientos no me impresionan, ya los he visto antes. No es eso evidencia de nada, excepto de cómo estás reaccionando a una sensación. Pero el arrepentimiento verdadero es algo es algo auténtico que sucede dentro. Ya lo dijo Juan el Bautista a aquellos que venían y les dijo: no, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no empecéis a decir: tenemos a Abraham por padre. Arrepentimiento auténtico, verdadero en vuestra vida. Pablo, cuando relata su conversión en Hechos 26, también habla de su ministerio y dice que él predicaba el Evangelio diciéndoles que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Muy importante que haya estos frutos. En 2 Corintios les dice: habéis sido contristados en el Espíritu Santo para arrepentimiento. O 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es fiel para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Arrepentimiento como condición. Es decir, que no cualquiera, aleluya, el Espíritu se va a derramar sobre... No, arrepentimiento para que el Espíritu se derrame. ¿Qué haremos? Arrepentirnos con todo el corazón. Un arrepentimiento además visible. No un arrepentimiento de boquilla, un arrepentimiento visible. Tiene que ser palpable, visible. ¿Cómo se hace visible? Ahí vamos al segundo punto. ¿Cómo hago que esto sea visible? Bautícese cada uno. Segundo punto. ¿Que cómo lo haces visible? Te bautizas. Te bautizas. Eso es muy visible, lo ve todo el mundo, de blanco. De blanco es una broma, no es una broma, nosotros lo hacemos de blanco, pero no es una condición sine qua non. Yo siempre digo que la magia no está en la ropa, la magia no está en el blanco, la magia no está en el agua. A veces me ha tocado bautizar en agua muy sucia, que mejor cerrar los ojos y la boca cuando eres sumergido. El tema no está en eso, el bautismo lo que es una señal visible, clara, explícita, pública, te compromete, es un anuncio, es tu primera predicación en la que estás diciéndole a las potestades espirituales y al mundo y a los que te rodean: no me avergüenzo del Evangelio, aquí estoy yo, no me avergüenzo de Jesucristo y no me avergüenzo de su iglesia. Ahí entra de nuevo la iglesia, ahí entra de nuevo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Tremendo el tema de este año, la iglesia. Y constantemente la iglesia está en el centro del Nuevo Testamento, en el centro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. El bautismo es un reconocimiento público de que uno se identifica con Jesús y se identifica con la iglesia. No porque la iglesia lo haga todo bien, sino porque la iglesia es su diseño. Y déjame decírtelo, no existe, te lo quiero decir muy claro, no existe en el Nuevo Testamento gente que se convierte y que no se bautizara. Va ligado. No existe en el Nuevo Testamento gente que se bautice y gente que no sea unida a la iglesia. Va ligado. No existe en el Nuevo Testamento cristianos que vienen a Cristo pero no vienen a su iglesia. Va ligado, es junto, no existe. Y lo otro que quiero decir, porque esto es la iglesia local, la condición que pone Pedro en este tema del bautismo es cada uno. Bautícese cada uno, es decir, que no es una cosa de que, bueno, todos, ahí en bloque. Puedes bautizarte en bloque con tu gente, hemos bautizado a veces familias. Recuerdo una ocasión bautizando un matrimonio que se querían bautizar juntos. Pero lo que quiero decir es que es personal, es cada uno. No puedes decir me bautizo por aquel. O como hacían algunos en el Nuevo Testamento, se bautizaban por los muertos o por gente que no estaba presente. Así que, ¿qué haremos? Arrepentirse, primera. Segundo, bautícese cada uno, sea unido a la iglesia, sea parte de ese cuerpo. Y en tercer lugar, dice Pedro, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. La fórmula de la Gran Comisión en Mateo 28 es id y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula que usamos universalmente como iglesia, porque es bíblica, es la que Jesús dice en la Gran Comisión en Mateo 28. Pero aquí Pedro, en este sermón, cuando le preguntan qué hacemos, él es muy explícito y enfatiza en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Porque no es solamente un arrepentimiento, sino que es algo que produce perdón de pecados, no el bautismo en sí, sino que produce el perdón de pecados es Jesús. Por eso es tan importante Jesús, por eso es tan importante la cruz, porque Jesús es quien borra, quien limpia, quien nos perdona, quien nos redime de nuestros pecados. El perdón de pecados es solamente en Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo está íntimamente ligado a la figura de Jesús. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Jesús no había venido. Entonces la gente en el Antiguo Testamento sí, el Espíritu Santo se manifestaba, había diferentes formas en las que vimos el domingo pasado que Él se manifiesta. Pero cuando llega Jesús, y esta es la línea del tiempo y comienza, y aquí está la cruz de Cristo, cuando Jesús viene, hay un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Antes de Cristo no hay bautismo del Espíritu Santo, hay manifestaciones, pero después de Jesús es cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo desciende y es derramado y se cumple la promesa. Y la cruz salva hacia atrás y hacia adelante, en las dos direcciones, y el Espíritu Santo está presente en todo ello, pero lo que sucede después de Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo, tiene que ver con el nombre de Jesús que perdona pecados. Y esto hace que los puntos 1 y 2 no sean meros jueguecitos emocionales. Lo de arrepentirse o lo de bautizarse no es un juego emocional ni social, que me conviene unirme a este grupo. No, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la cruz, estamos hablando del nombre de Cristo que nos salva. Y entonces son estos tres puntos: arrepentimiento, bautismo y el nombre de Cristo, el perdón de pecados. Y te quiero decir, si tú has pasado por ahí,
El orden es indiferente. En casa de Cornelio sucedió en un orden en Hechos capítulo 10 distinto de lo que pasó en Hechos capítulo 2 en Jerusalén y diferente de lo que pasó en Samaria en Hechos capítulo 8, porque cuando sucedía este derramamiento del Espíritu Santo. Si tú tienes esto, arrepentimiento auténtico, bautismo y en el nombre de Jesús para perdón de pecados, tú tienes el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Si tú tienes estos puntos, tú eres mi hermano, yo me considero tu hermano. Tú eres mi hermana o mi hermano si estás en Cristo y yo te saludo como hermano mío en Cristo Jesús. Y esto trae como consecuencia el don del Espíritu Santo. No hay más, no, son estas tres. Quiero añadir una más, simplemente, que Pedro dice aquí, y es que esto es para ti. Esto es para mí, es para nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 39 dice esto: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, ¿cómo se recibe esto? ¿O qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver contigo? Esto es para ti. Algunos hablan del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés como un evento histórico. Escúchame. No vamos a encajonarnos en ideas. Claro que es un evento histórico. Fue la entrada triunfal del Espíritu Santo por primera vez de una manera, fue el cumplimiento de la promesa y en ese sentido es histórico, es algo irrepetible, fue único. Las cosas que sucedieron allí es como el primer parto, o sea, como el primero ninguno. Aquello es irrepetible, único, histórico, pero sí es repetible en el sentido de que es personal y es para ti. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, es decir, los que no estaban en aquel momento allí, para todos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Te digo, mientras Dios siga llamando a personas, es para ellos. Si Dios te llama, es para ti. Si Dios te llama a la salvación, es para ti, es para cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y la experiencia con el Espíritu Santo es algo absolutamente experimentable, es algo que tiene que suceder en nuestro corazón, que el cristianismo, esto me parece fundamental, el énfasis en la realidad de que el cristianismo no es una serie de teorías, no es una cuestión de cumplir con una serie de protocolos o de rituales religiosos que nos hagan sentir mejor o peor. Es auténticamente un cambio de vida, una experiencia real que produce un cambio de vida. Y ahí vamos a la segunda cuestión. ¿Cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo? Y quiero dejar esto en nuestro corazón. Hubo características que tienen que ver básicamente con el cambio en la persona. Quiero decir 4 características de personas llenas del Espíritu Santo. Es una metamorfosis. Se tiene que ver, se tiene que notar. La primera de ellas es un cambio de prioridades. Y quiero basarme en versículos bíblicos también en cada uno de estos puntos. Cambio de prioridades. Mira, Hechos de los Apóstoles 2, del 43 al 47, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero ahora mira al pueblo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus prioridades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, primer punto, un cambio de prioridades drástico. Nadie les dijo que tenían que hacer esto. Pero sus prioridades cambiaron. Dejaron de ser ellos el centro de su vida y de pronto comenzaban a estar todos juntos, todos en común. Tenían las cosas, vendían propiedades, repartían, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Un cambio de prioridades, el amor ágape derramado en los corazones de tal manera que el centro no era uno mismo sino los demás. Y había una necesidad de estar juntos, de hacer cuerpo. Señores, se llama, una vez más, iglesia. El Espíritu Santo, cuando fue derramado, una de las señales más evidentes es que la gente quería estar junta. Se juntaban, estaban entre ellos, el Espíritu les llevaba a la unidad, es constante. El Espíritu Santo une a las personas. El Espíritu Santo, cuando es derramado, hace que haya unidad, hace que haya iglesia. Unidad versus individualismo. Es lo que cambia. En el Antiguo Testamento vemos individuos a los que Dios de pronto cae el Espíritu sobre ellos. En el Nuevo Testamento es corporativo, es la iglesia, es el primer punto. No hay estrellas errantes, hay un cuerpo. Efesios 4 nos habla de que seamos solícitos en guardar la
unidad del Espíritu Santo. Es lo primero que hace. Une a la gente que tiene el mismo sentir y que tiene el mismo espíritu. Segundo punto. Yo lo llamo así, como de esta manera, una copa rebosante. Tú llámalo como quieras, ponle el nombre que quieras. Yo le he puesto este nombre para entendernos y lo explico rápidamente. Una copa rebosante. Leemos en Hechos 10, del 45 al 47, dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí ves que el orden del bautismo en agua y el Espíritu Santo fue diferente a lo que sucedió en Pentecostés. Pero aquí dice claramente y nos da la imagen de una copa rebosante, porque les oían que alababan. Nadie les dijo que tenían que magnificar a Dios, que tenían que hablar en lenguas, que tenían que hacer. Nadie les dijo eso, fue algo que sucedió, una copa rebosante en ellos. Ya Jesús lo había dicho en Juan 7, hablando de esto, hablando del Espíritu, dijo que sería como ríos de agua viva que corren del interior hacia afuera. Y dice Juan, esto dijo hablando del Espíritu que había de venir. El que tiene sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando de esta realidad de una copa, por eso lo llamo una copa rebosante. Y lo que sucedió en ellos fue una reacción, algo que afectó principalmente a su boca, principalmente a su habla, porque dice que magnificaban a Dios y hablaban en otras lenguas. Es algo que tiene que ver con su expresión verbal. Y esto de magnificar a Dios sucede de dos formas. Una es en alabanza a Dios, empezaban a alabar a Dios, a alabar a Dios, a alabar a Dios, y empezaban a evangelizar, a hablar a otros de las maravillas de Dios. Magnificaban a Dios y lo hacían en otras lenguas, como dijimos, explicamos el domingo pasado. Hablaban a personas incluso en otros idiomas que ellos mismos no habían aprendido, pero era básicamente porque el Espíritu había venido para darles poder, para ser testigos, para evangelizar. Así que su lenguaje cambió, una copa rebosante. No podían dejar de alabar a Dios. No digo que estuvieran fuera de control, pero era algo auténtico que surgía en ellos. No solamente un cambio en sus prioridades respecto a los demás, sino en su lenguaje. La alabanza a Dios era algo espontáneo que nadie tenía que moverles a ellos. Y en segundo lugar, el evangelismo era algo espontáneo a lo que nadie tenía que moverles, rebosaba de ellos. Tercer lugar, una lealtad, yo lo llamo así, una lealtad inconmovible. Leo en Hechos, en el capítulo 5, cuando Pedro es retenido y apresado por las autoridades, en el versículo 29 dice: respondieron Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una lealtad inconmovible. Es increíble lo que sucedió en Pedro. Pedro, un hombre que se había quedado callado y que se había hecho pequeñito frente a una sirvienta y se había retractado de su fe, había dicho que no conocía a Jesús. Ahora, frente al Sanedrín, frente a las autoridades que le están amenazando de muerte, Pedro, con valentía, habla de Dios y dice: yo, haced lo que queráis, haced lo que tengáis que hacer. Si me vais a apresar, si me vais a matar, si vais a perseguirnos, haced lo que tengáis que hacer, yo haré lo propio. Yo no puedo hacer otra cosa que obedecer a Dios antes que a los hombres. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que una lealtad inconmovible. No había nada, absolutamente nada, ni siquiera la muerte, ni siquiera las amenazas, ningún ideal propio, ninguna pérdida posible le haría cambiar de su lealtad a Jesús. No como al principio, que no sabía bien si amaba al Señor, si era amor de una manera. Ahora le dice: no, podéis hacer lo que queráis, pero mi lealtad está clara, mis prioridades han cambiado, han sido transformadas. Esto no se lo enseñó nadie, esto fue auténtico en su vida. Cambió, una lealtad inconmovible que le llevaba a poner a Jesús como el Rey de Reyes, a hablar de Él, aunque los demás dijeran otra cosa, aunque la norma fuera otra, y tolerancia cero con el pecado. En su propia vida sobre todo. Señores, yo tengo que obedecer a Dios. No me importa lo que diga mi carne, no me importa lo que digan los hombres, yo tengo que obedecer a Dios y esta es mi lealtad. Y puede que yo falle, puede que yo tenga errores, pero mi lealtad está con Él. Y no va a haber tolerancia cero en mi vida. Tolerancia cero con el pecado y misericordia grande hacia el pecador, como hemos visto evangelizando y hablando de Cristo. Y en cuarto lugar, quiero añadir esto también, una humanidad innegable, y me refiero y me ciño al versículo de Hechos 2:42, donde dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Se me hace importante decir
también como característica una humanidad innegable, porque hay gente que piensa que cuando el Espíritu Santo desciende en el Nuevo Testamento sobre hombres y mujeres, los hace de alguna manera, los eleva a un grado de santidad y de perfección superior, que les convierte en una especie de cristianos de primera categoría, mientras que el resto a lo mejor son de segunda categoría. No es cierto. Son gente que tiene una humanidad que perseveran en una serie de cosas que necesitan. El hecho de haber recibido el Espíritu Santo no les hace ni indica perfección ni les hace infalibles. Seguían necesitando cosas como la enseñanza. Perseveraban en la doctrina. Tenían que ser enseñados, o sea que seguían cometiendo errores. No hablaban ex cátedra, eso no existía. Seguían cometiendo errores, seguían necesitando comida a diario, se juntaban para comer porque seguían teniendo necesidades físicas normales, eran seres humanos y continuaban siéndolo, tenían que comer a diario, tenían que beber a diario, tenían que bañarse a diario, necesitaban higiene personal porque seguían estando en cuerpos corruptibles, necesitaban las cosas normales como la limpieza, como respirar. Necesitaban la oración, se juntaban para orar, significa que seguían teniendo necesidades, seguían teniendo situaciones concretas que les dificultaban la vida y para las que necesitaban una intervención sobrenatural y que solamente Dios podría resolver. Por eso necesitaban orar los unos por los otros, tenían problemas que necesitaban soluciones, seguían siendo vulnerables a la tentación, seguían teniendo necesidades, seguían teniendo su propia concupiscencia, ninguno de ellos era infalible y seguían necesitando la comunión unos con otros. Vuelvo a hablar de la iglesia. Necesitaban estar con los hermanos, necesidad de hermanos y de hermanas para no estar solos. Y estas son las señales de gente llena del Espíritu Santo. Y llego a la conclusión, hermanos, con esto que hemos visto en cuanto al Espíritu Santo en este tiempo. Y para cerrar, el Espíritu Santo es y ha sido un tema de gran discusión durante mucho tiempo. Ha habido muchas doctrinas, mucha controversia, muchas teorías según la denominación. Unos hablan de que el Espíritu Santo es un evento histórico, el derramamiento del Espíritu Santo es un evento histórico que sucede en Hechos de los Apóstoles. Algunos hablan de que es lo mismo que la conversión, algunos dicen que es diferente, que es una experiencia posterior. Algunos hablan de 3 experiencias y hablan de conversión, de bautismo, de llenura, etc. Y yo, sinceramente, no es mi interés entrar en todo, en la terminología o en filigranas dialécticas ahora respecto a todas estas cosas y todo este repertorio, por varios motivos, básicamente por 2 cosas. Porque este tema ha creado mucha división entre cristianos, y si el Espíritu Santo, el primero de sus ministerios es unir a su cuerpo, no separarlo. Y en segundo lugar, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y creo que tratar de encajonarle y tratar de decir actúa de esta manera o de la otra, y si no actúa de esta manera no es Él, y si me parece tratar de meter a Dios en nuestro cajón y decir como a mí me sucedió así, al otro le tiene que suceder igual, y si no le sucede igual no es exactamente lo mismo. Me parece que a veces estamos tratando de meter a Dios demasiado en nuestro propio cajón, y ese no es mi interés. Creo que lo que Él quiere hacernos es unirnos. Lee Efesios capítulo 4, y tiene mérito unirnos, porque somos cada uno muy diferentes, somos para echarnos de comer aparte. Que Él logre unirnos es un milagro. La Iglesia es un milagro. Y solamente la presencia del Espíritu Santo garantiza que podamos estar unidos porque es más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Por lo tanto, señales, hablamos de señales, por ejemplo, hay gente que le da muchísimo énfasis a esto. Y existen muchas señales. En la Biblia hay muchas señales, las vemos constantemente, vemos un montón de señales externas que siguieron a la llenura del Espíritu Santo. Ya Jesús lo había dicho, Marcos capítulo 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es bíblico y vemos en la palabra de Dios cómo esto sucede. Y cuando el Espíritu Santo sucede, hay quien habla lenguas, hay quien tiene dones de sanidad, hay quien se cae, hay quien se ríe, hay quien siente fuego, hay quien siente frío, hay quien tiembla, de pronto el lugar en que estaban congregados tembló, de pronto un viento recio, de pronto lenguas visibles en las cabezas. Todo esto son cosas que sucedieron y que todo ello es bíblico, y yo personalmente creo que sucede, que pueden suceder, son cosas que pasan, el Espíritu Santo es real y creo que hay que buscarlo. Creo que tenemos que buscar la experiencia de lo sobrenatural en nuestras vidas.
No podemos limitarnos a vivir simplemente con una serie de conceptos en nuestra mente y con una frialdad en nuestra propia vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Señor nos lo ha dado para que lo sobrenatural sea auténtico y real en nuestras vidas. Y Dios interviene en nuestras vidas. Y yo no soy secesionista, no creo que esto ha terminado y que esto es parte del Nuevo Testamento y que ya estamos en una época en que estas cosas no suceden. No es cierto, yo no lo creo así. Yo creo que el Espíritu Santo es real, lo puede todo, está en medio nuestro, sana a los enfermos, visita a las personas necesitadas, interviene en nuestras vidas, nos llena de poder, nos da poder para vencer a la tentación, hace que surja en nosotros algo nuevo, diferente, y tenemos que buscarlo, tenemos que pedir al Señor que eso se manifieste en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, yo hablo lenguas, a mí, y es algo que llena mi corazón. Yo hablo en lenguas, muchas veces en oración. En muchas ocasiones lo he experimentado. He experimentado sanidad, he visto milagros, he experimentado sanidades, he visto personas en el nombre de Jesús levantarse. En otros momentos no. Incluso he orado por personas y en un momento y Dios ha obrado milagrosamente y los ha sanado. En otros momentos no. Por ejemplo, nunca he tomado en mi mano serpientes ni he bebido cosa mortífera, que yo sepa. No me ha sucedido. Tampoco el lugar en el que estaba ha temblado, ni he escuchado nunca un viento recio. Por lo tanto, te digo, hay cosas, yo estoy abierto a todo, he visto cosas suceder y estoy absolutamente abierto a ellas y creo que son para este tiempo. Pero te voy a decir una cosa, por el otro lado, creo que es un error, es centrarnos exclusivamente en eso o darle un énfasis desmedido a este tipo de cosas para entonces valorar que el Espíritu está o no está entre nosotros. Porque si estamos buscando solamente las señales, si hacemos depender nuestra vida espiritual de este tipo de cosas, entonces estamos expuestos a ser defraudados grandemente, porque Dios hace como quiere y cuando quiere y en el momento que quiere y no podemos limitarle. Y hay momentos de tremendos derramamientos de Dios en los que vemos cosas grandísimas y hay otros momentos en los que no. Y fíjate que lo que vemos en la Biblia, las condiciones para recibir el Espíritu Santo son arrepentimiento. Son las cosas que hemos visto que Pedro le dice: arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y las señales seguirán. Dios hará cosas en momentos específicos según su omnisciencia, según sus riquezas en gloria, y en otros momentos no las hará. No hagas depender tu vida espiritual de ciertas manifestaciones y señales visibles, porque el kit de la cuestión y del Espíritu Santo en nosotros no está en la rimbombancia del momento. Lo más importante es el elemento definitivamente transformador de las vidas, no el impacto visual o auditivo del momento. No es el resplandor del instante, sino el efecto perdurable en la vida de aquellos que reciben el Espíritu Santo. Y ahí es donde entramos en el punto de los dones y de los frutos. ¿Y cómo de importante es esto? Yo creo en la importancia de ambas y creo en la relevancia y en lo actual de ambos. Y tenemos que buscar, Pablo dice, buscad los dones mejores. Creo que tenemos que buscarlo. Cuando sucede en nuestra vida algo sobrenatural, es tremendamente transformador, es tremendamente convincente, es hasta adictivo. Pero cuidado, no te hagas adicto a una serie de cosas que dependen del mover del Espíritu Santo como Él quiere y reparte como quiere y cuando quiere. Sin embargo, los frutos es algo que tiene que darse en nuestras vidas. Y fue Jesús quien dijo en Mateo 7, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, vendrán gente que harán cosas maravillosas, cosas rimbombantes, cosas sobrenaturales, pero los conoceréis no por sus dones, los conoceréis por sus frutos. Creo que en un tiempo en el que estamos viviendo hoy, como hoy, en el que la gente es muy susceptible de que sucedan cosas grandiosas y se deja convencer por grandes cosas, y hay grandes malabaristas y grandes predidigitadores, o como se diga, tenemos que centrar nuestra esperanza y nuestro enfoque espiritual en que se produzcan en nosotros las señales, los frutos del Espíritu Santo. Mateo 25 es un pasaje increíble en el que viene gente que dice: pero Señor, unas manifestaciones increíbles, hemos echado fuera demonios, hemos hecho grandes cosas, y Jesús dice: no os conozco, porque no vi ningún fruto en vosotros. No, yo estuve enfermo y tú no estabas. Estuve preso y no viniste. No tiene que ver con una manifestación sobrenatural, tiene que ver con la realidad de la transformación de nuestras vidas. Y cuando Pablo mismo en 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo, dice: os muestro un camino más excelente, y habla del fruto, habla del amor, el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, te digo, no te dejes impresionar por el envoltorio, que es real y auténtico. Eso fue lo que le pasó a Simón en Samaria, en el capítulo 8 de Hechos, que vio grandes cosas suceder y quería también él, se dejó llevar por aquello y hasta lo quería comprar y se equivocó terriblemente. No te dejes
deslumbrar por ese tipo de cosas y permite que el Espíritu Santo sea real y auténtico en tu vida. Por lo tanto, te dejo con el último punto, con un reto. Con un reto, y con eso terminamos y vamos a la cena del Señor. En Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20, fíjate lo que dice el apóstol Pablo respecto al Espíritu Santo. Dice esto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se asombran de esto, pero la realidad es que Pablo pone la pelota en nuestro tejado en cuanto a esto de ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, que del mismo modo que eres responsable de no embriagarte, eres responsable de llenarte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo está en todo el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. El que tiene el Espíritu Santo es del Señor. Pero necesitas llenar tu vida diariamente, y eso no es un evento histórico, eso es para ti, ahora, en este momento. Llena tu vida. ¿Y cómo sucede esto? Eres lleno del Espíritu Santo, es un imperativo, sed llenos. ¿Cómo? Hay dos cosas fundamentales. Una de ellas es corporativa. Termino. Una de ellas es corporativa, es la iglesia, porque habla de los demás, hablando unos con otros, hablando con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, unos entre otros. No significa que estemos cantando todo el día, no, significa que nuestras conversaciones pueden llenarnos del Espíritu Santo unos a otros o pueden llevarnos a otros lados. Tú sabes que es cierto, tú sabes que es cierto, tú sabes que dependiendo de las cosas que hablas con unos y con otros, si haces que tus conversaciones sean palabra de Dios, sean lo auténtico que Dios está haciendo en ti, sean edificándonos unos a otros, exhortándonos, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, orando unos con otros, unos por otros. Es constante este unos por otros, unos a otros, unos con otros. Hermanos, una vez más, es la iglesia. Es corporativo. Dime cómo haces esto solo. No lo puedes hacer solo. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si no hablas con otros, con cantos, salmos, himnos espirituales. Es corporativa. Y la otra es personal. La actitud de agradecimiento y de alabanza a Dios, dando gracias a Dios por todo y en todo momento. Así que te dejo con estos dos retos. Este es el reto y te lo dejo. En primer lugar, la corporativa. Pregúntate después de cada conversación con tus hermanos y hermanas en Cristo. Después de ello, pregúntate, ¿estoy más o menos lleno del Espíritu Santo después de esta conversación que antes? Pregúntatelo. Ese es el reto. Sed llenos del Espíritu Santo hablando entre vosotros. Haz que tus conversaciones sean conversaciones que te llenen del Espíritu Santo, que llenen a tu hermano y a tu hermana del Espíritu Santo. Segunda, pregúntate, después de esta actitud, después de este pensamiento, ¿es de alabanza? ¿Es de gratitud a Dios o es de queja? ¿O es después de mi actitud, después de cómo he actuado, después de esto estoy más o menos lleno del Espíritu Santo? Pablo pone en nosotros la pelota sobre nuestro tejado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está entre nosotros, está en nosotros, vino para quedarse y te invita a tener una relación íntima con Él. Quiere ser derramado sobre tu vida, quiere llenar tu corazón y te invito a que ores y pidas al Señor que llene tu vida con su presencia. Y vamos ahora a participar de la Santa Cena. Está tan íntimamente ligado, es el perdón de pecados en Cristo Jesús y es lo que recordamos ahora con el pan y con el vino. Y si tú tomas estos retos, te vas a dar cuenta de que dependes del Espíritu Santo mucho más de lo que pensabas. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Así que vamos a orar en este momento y vamos a leer en la palabra del Señor en 1 Corintios para participar del pan y del vino. Oramos y vamos a la Santa Cena. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos al corazón, por estar con nosotros. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Señor, te pido que este derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en Pentecostés suceda en medio nuestro, Señor. Que tú vuelques nuestros corazones, Señor, nos lleves a un arrepentimiento verdadero, Señor, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, Señor, estar cerca de ti, unirnos, que la obra de tu Espíritu Santo sea hecha real en nosotros, Señor, que fluya de nosotros como ríos de agua viva estas características de personas llenas del Espíritu Santo, Señor, y manifiesta tu poder en medio nuestro con señales, con prodigios, con lenguas, con cosas
sobrenaturales que nosotros no podemos producir ni podemos ayudar, Señor. Líbranos de querer ayudar o producir cosas que no son tuyas, Señor, y ayúdanos a extender nuestro corazón y nuestro enfoque a ti para ser llenos cada día del poder maravilloso de tu Espíritu Santo que nos hace caminar en victoria y que produce en nosotros la transformación constante. Enséñanos, Señor, a tomar la responsabilidad a cada uno, a mis hermanos y hermanas, de llenarnos diariamente del Espíritu Santo por tu poder, por tu palabra, Señor, y por la fe en ti. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en medio nuestro y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por el tiempo maravilloso que estamos viviendo. Bendice a mis hermanos y hermanas. Derrama tu poder y tu gloria en medio nuestro. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Y del mismo modo, Señor, ahora leemos tu palabra y participamos del pan y del vino. En este domingo apartado para ti, Señor, tomamos el pan y el vino, bendecimos estos símbolos, Señor, y los tomamos en memoria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo de el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 11, del 23 al 29. Hemos orado por los símbolos y una vez que lea vamos a participar del pan y del vino. Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Hemos orado por estos símbolos. Participa de ellos en casa con tus hermanos, con tu familia, en el nombre de Jesús, en memoria del Maestro. Amén. Dios te bendiga.